Libro de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Diga conmigo: el ministerio de Jesús tenía señales. Por eso un ministerio de Dios tiene señales. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, diga conmigo, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, diga conmigo, naciere de agua y naciere del espíritu, no puede entrar, diga conmigo, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén y amén. Mire, escúcheme. Ni la religión ni la ciencia pueden entender las cosas del espíritu. Ni la religión ni la ciencia. El hombre natural que ha estado viviendo en la religión y en la ciencia no puede entender las cosas del espíritu. Escúcheme, porque estas dos, la ciencia y la religión, obedecen a la dimensión natural. El hombre natural tiene capacidades a nivel mental muy impresionantes. Mire, le voy a decir una cosa: la velocidad de la mente en este tiempo está tan rápida y tan desatada que si nosotros no nos despertamos como iglesia, nosotros nos vamos a quedar arcaicos. La velocidad mental en la que el hombre está entrando es tan rápida, tan impresionante, tan impredecible. Mire, mientras nosotros estamos viendo y consumiendo redes sociales, riéndonos y botando carcajadas, la inteligencia artificial va escalando de la tercera a la cuarta generación. En una velocidad, en una capacidad, que cuando nosotros vayamos a usar eso, escúcheme, nosotros vamos a darnos cuenta que nos quedamos. Que ya no que el mundo se nos fue de las manos, porque la capacidad mental está aumentando. Pero le voy a decir una cosa: pero la capacidad espiritual tiene que aumentar. Le dije, la capacidad espiritual tiene que aumentar. Porque escúcheme, el hombre natural tiene una capacidad mental impresionante porque fue creado a la imagen de Dios. El hombre puede desarrollar su mente, usted puede desarrollar su mente, yo puedo desarrollar mi mente. Pero le voy a decir una cosa: creo que hacer teología y hablar de Biblia desde la mente natural o desde la mente carnal puede convertir la Biblia en una ciencia más. Y eso es lo que está pasando con la teología hoy. Los teólogos hoy son científicos más que no pueden ver nada del mundo espiritual, pero pueden ver la Biblia como una ciencia más. Saben de todo, miran de todo, pero usted los pone a sanar a una enferma, echar fuera un demonio y no son capaces. Usted les habla del mundo espiritual y no pueden tener conocimiento porque es pura teoría. Es lo que aprendieron de otros, es la lectura que vieron en otro lado. Nicodemo era un fariseo del grupo del Sanedrín. Nicodemo era un hombre religioso, era un estudiante de la ley.
de los grados más altos. Era un hombre religioso, pero no era un hombre natural. Usted puede ser religioso, pero puede ser más natural que cualquier otra persona. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, sentarse en la silla y vivir una vida natural. Y lo único que está viviendo es una religiosidad. Escuchen. Este hombre, Nicodemo, estaba sorprendido por las señales que Jesús hacía. Ellos escúcheme, los del Sanedrín comenzaron a decir una cosa. Dijeron, este hombre tuvo que haberlo enviado Dios, porque sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. ¿Quién echaba fuera a los demonios? Hasta ese día no había nadie que echaba fuera demonios. Y esas señales que habían venido, ¿se acuerdan? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esas señales que habían venido, esas señales estaban diciendo que él venía de Dios. Pero ellos tenían Biblia, ellos tenían teología, ellos tenían tradición y ellos no lo entendían. Porque, escúchame, le voy a decir una cosa. Usted puede tener religión y puede haber habitado en una iglesia, pero nunca haber entendido nada del Espíritu. Nicodemo no entendía las cosas del Espíritu, pero él sabía que eso era de Dios. Y no entendía cómo, no entendía por dónde, pero él entendía que eso era de Dios. Entonces, ¿sabe qué hizo? Se fue de noche para que nadie lo viera. Un maestro de la ley, un doctorado en teología, un doctorado en divinidades, fue a preguntarle al maestro de Galilea que salía predicando en las calles, y lo hizo de noche para que no le diera vergüenza y nadie lo viera, y le vino a preguntar, a sentarse con él, y dijo, venga, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie tiene las señales que tú tienes. Nadie tiene las señales que tú tienes. Tú viniste de Dios. No entiendo. Que nosotros tenemos todos los libros, tenemos toda la tradición, pero tú tienes señales. No entiendo. Porque él era un religioso, pero era natural. Yo no quiero que esta iglesia sea religiosa, ¿no? Le dije, yo no quiero que esta iglesia sea religiosa. Vuelvo a decirle, yo no quiero que esta iglesia sea religiosa. Yo quiero que seamos sobrenaturales. Yo creo que usted ha visto los logos de la iglesia, una iglesia sobrenatural. Tenemos que ser una iglesia sobrenatural, y eso no se nos puede volver un eslogan. Nicodemo no entendía, porque las cosas del Espíritu solo pueden ser entendidas por personas espirituales. Venir a la iglesia no me convierte en alguien espiritual, porque por tradición nosotros hemos ido a algún lado. Por tradición nosotros hemos pertenecido a alguna religión. O sea que los cultos para nosotros no son extraños ni no son nuevos. Es más, le voy a decir una cosa. Las personas de la religión tradicional van más a la iglesia que nosotros. Todos los días. Pero le voy a decir una cosa. La gran pandemia del cuerpo de Cristo hoy es que muchos no han nacido de nuevo ni siquiera. Usted puede entrar a la iglesia de Cristo hoy y muchos no han nacido de nuevo. Son simpatizantes del evangelio, van a la iglesia, les gusta la iglesia, les parece bonitos los mensajes. Hay mensajes bonitos que les llaman la atención, hay cosas bonitas de la iglesia que le llaman, pero ellos no han nacido de nuevo. Porque pastor, ¿y por qué usted sabe que no han nacido de nuevo? Porque siguen practicando el pecado. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios, escúcheme, primero, el diablo no lo puede tocar. Segundo, no practica el pecado. ¿Y eso qué pasó? El viernes pasado que yo estaba predicando, yo sentía que el diablo me quería matar. Mientras yo predicaba, yo sentía que Satanás quería matar. Esta semana amanecí un día con dolor de piernas. Hoy amanecí con dolor de ojos. Porque Satanás sabe que si yo logro o logramos salirnos de la pasividad espiritual y entrar en la dimensión del Espíritu que requiere esta ciudad y requiere nuestras familias y requiere esta casa para atrapar todo lo que Dios tiene para nosotros,
en diciembre vamos a tener 7,000 personas. Por eso es que yo siento que necesito correr en estos días. Por eso el ayuno. Por eso el ayuno. Por eso el otro viernes que de pronto nos pegamos la trasnochada. Y no viene. Yo dije de pronto, no le dije nada. A las 9 ya está saliendo, ¿verdad? Por la puerta. Pastor, ¿qué sucede cuando una persona no ha nacido de nuevo? Número 1, no puede entender las cosas celestiales. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 12. Dice, respondió Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? O sea, le dijo, hey Nicodemo, te acabo de dar un ejemplo natural. ¿Cómo vas a entender? O sea, no entiendes lo natural. ¿Cómo vas a entender lo espiritual? Mire, si usted no es capaz de hacer un balance del dinero que usted se gana y usted se gasta, usted no está preparado para el mundo espiritual. Sí. Las cosas del cielo están por encima de las cosas de la tierra. Y escúcheme bien, una mente renovada no va a poder entender las cosas celestiales. ¿Por qué, pastor? Porque no tiene con qué asociarlas. Porque todo lo que nosotros aprendemos en la vida es porque lo hemos aprendido por asociación. Porque alguien nos dijo que esto era un muro y nosotros dijimos, eso es un muro, ok. Y se quedó muro. Ya. Pero si usted va a otra cultura y a usted a usted no le dicen que eso es un muro, sino que es un arco de fútbol, y usted va a decir, ¿por qué? Si a mí me enseñaron que eso era un muro. Porque la limitación que tenemos nosotros es lo que a nosotros nos han enseñado. Nosotros sabemos lo que nos han enseñado. Por eso si yo quiero como un hombre natural entender algo celestial, me es imposible. Me es imposible. ¿Por qué? Porque yo todo lo asocio. Un carro, una casa, un sonido, un traje. Yo todo lo asocio. Pero si habláramos de cosas espirituales, con dificultad lo entenderíamos, ¿cierto? Número 2, ¿qué sucede cuando no hemos nacido de nuevo? Entonces, primero, cuando yo nazco de nuevo, yo no voy a tener entendimiento de las cosas celestiales. Número 2, no voy a poder ver el reino. Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Mire, escúcheme, el reino de Dios se ve. El reino de Dios se ve. Le dije, el reino de Dios se ve. Cuando yo no tengo un nuevo nacimiento es porque yo no tengo la capacidad de percibir las cosas del Espíritu. Yo no la tengo. Cuando yo no he nacido de nuevo, por lo menos usted entra acá a la iglesia y cuando está la adoración usted siente algo. Pero cuando usted estaba muerto, usted no sentía nada. Ahora usted abre la Biblia y la lee y entiende algo. Antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Una persona natural abre la Biblia y es una locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque a mí el nuevo nacimiento me permite comenzar a ver el reino de Dios. Yo puedo comenzar, escúcheme, con las cosas, mire, con las cosas que se comienzan en el reino. Percibir el Espíritu Santo. Entender la palabra de Dios. Percibir cuando Dios me está hablando. Eso es otro nivel. ¿Cómo identificar cuando Dios me está hablando? Eso, cuando usted ha nacido de nuevo, usted comienza a identificar cuando Dios le está hablando. Usted lo identifica. Usted, Dios me está hablando, ¿cierto? Antes no tenía esa capacidad porque no tenía vida espiritual. Luego comienza a desarrollar unas habilidades. Ahorita vamos a hablar de eso, unas habilidades en el corazón. Para ver en el corazón.
La visión, escúcheme, la capacidad de visión comienza corazón, mente y ojos. Usted comienza viendo en el corazón, luego termina viendo en la mente y luego termina viendo con sus ojos la visión. No puede usted ver primero con sus ojos sin antes no lo ha visto en el corazón. ¿Por qué, pastor? Porque el corazón es el punto de conexión con el mundo espiritual. Si en algo está conectado mi alma, el corazón está conectado con mi espíritu. Por eso el primero que ve es el corazón. El corazón es el primero que identifica las cosas espirituales. Es el corazón el que primero lo hace. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es el nuevo nacimiento, pastor? Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el original dice que es del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen. Le defino el nuevo nacimiento. Esto usted ya lo sabe, pero yo necesitaba decir hoy en la noche. Usted ya lo sabe. ¿Qué es el nuevo nacimiento, pastor? El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo cuando decidimos oír la palabra de Dios. Cuando usted decidió un día oír la palabra de Dios, y yo decidí oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo tomó la semilla incorruptible que es la palabra de Dios y la sembró en mi muerto corazón. El corazón de una persona que no nace de nuevo es perverso. Puede estar bien vestido por fuera, puede tener modales, puede vivir de una manera muy bella, muy hermosa, pero un corazón de alguien que no ha nacido de nuevo es un corazón perverso. Entonces, ¿cómo ocurrió el nuevo nacimiento de nosotros? Porque un día decidimos oír. Decidimos oír. Y cuando nosotros decidimos oír, el Espíritu Santo trajo la palabra de Dios y la implantó en nuestro muerto corazón. En nuestro corazón de piedra. Y cuando Él implanta en nuestro corazón la palabra de Dios, porque, escúcheme, porque decidimos oír la palabra, decidimos recibirla y meditarla, en ese momento se recibe la fe para creer y arrepentirse. La palabra, escúcheme, la palabra la escuchamos, la palabra tocó nuestro corazón de piedra, e inmediatamente nuestro corazón de piedra recibió la capacidad de creer. Y cuando nuestro corazón de piedra recibió la capacidad de creer, nuestro espíritu resucitó inmediatamente. Y nuestro espíritu, escúcheme, resucitó porque mire, aprenda esto. El espíritu recibe, la mente razona. La diferencia entre alma y espíritu es esta. El alma es el conjunto de razonamientos y sentimientos, pero el espíritu es el que recibe. El espíritu está recibiendo a toda hora. Esa es la capacidad que tiene el espíritu del hombre. El espíritu del hombre está recibiendo. Por eso yo no creo en los cristianos escúcheme, yo no creo en los cristianos que dicen que escuchar música del mundo no les hace daño. Si el espíritu está recibiendo toda hora y el espíritu se contamina. Porque por años hemos escuchado y se ha dicho que el espíritu una vez fue resucitado por la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El espíritu es perfecto. No, dice la Escritura, cuidémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque la enfermedad del espíritu se llama la iniquidad. La iniquidad es la intención de pecar, la identidad es la maldad. Toda maldad es cosechada en el espíritu. Por eso Satanás es espiritual. Entonces mi corazón resucitó, o mejor cambiemos la palabra de resucitó. Mi corazón, que era de piedra, Dios lo cambió y me dio un corazón nuevo. Y ahí es donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi corazón es nuevo.
Miremos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La incorruptible es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que vive, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso yo le digo a los líderes de Casa de Paz, prediquen por favor. Prediquen. Mire, ministrar es importante, pero predicar es mucho más importante, porque predicar es que trae a la gente al nuevo nacimiento. Dice, porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? La carne es como la hierba, se seca, se muere. La vida del hombre va a desaparecer, lo material va a desaparecer, pero lo que nunca va a desaparecer es la palabra de Dios, que tiene la capacidad de dar vida a lo que está muerto. El nuevo nacimiento es la vida eterna. Usted ya es eterno. Le dije, usted ya es eterno. Le dije, usted ya es eterno. Si nació de nuevo, usted y yo somos eternos. Y aunque este tabernáculo se deshiciere, aunque este cuerpo se deshiciere, de Dios tenemos una morada preparada en los cielos. Ay, Dios. Aunque este cuerpo se vaya achacando, aunque este cuerpo se vaya arrugando, dice la Biblia que el interior se renueva día tras día. Ya tenemos vida eterna. Y como yo tengo vida eterna, las cosas eternas son mías. Le dije, como yo soy eterno, las cosas eternas son mías. Porque yo vivo en dos planos. Vivo en el plano natural y vivo en el plano de lo eterno. Lo que pasa es que yo me la paso metido en el plano natural y no me gusta entrar al plano de lo eterno. Yo tengo que entrar. Mire, no, mire, es sencillo y es lógico. Es lógico y es sencillo. Si yo de 7 días a la semana oro 3 horas, ¿dónde me la paso yo más? En lo natural. En lo natural me la paso yo más. Ay, pero pastor, es que yo no soy capaz de orar. Claro, pero se la pasa metido en la carne. Mire, el cristiano espiritual ora a toda hora. Pastor, ¿cómo uno ora a toda hora? Chica, papá. En el momento que nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu para resucitar nuestro espíritu. Porque la palabra muerte es separación. Nuestro espíritu estaba separado de Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Pero el Espíritu Santo vino para hacerlo uno solo. Ahora, mire, yo creo que nosotros no alcanzamos a calcular eso. Yo soy uno solo con Dios. Conchita, yo soy uno solo con Dios. Usted es una sola con Dios. Por eso yo puedo pensar lo que Dios piensa. Por eso yo puedo hablar lo que Dios habla. Por eso yo puedo caminar como Dios camina. ¿Qué decía Jesús? Las cosas que mi Padre hace, yo las hago. Las cosas que mi Padre dice, yo las digo. ¿Por qué? Porque su Espíritu y el Espíritu Santo eran uno solo. Lo que pasa es que nosotros ponemos a alimentar la carne y entonces no nos comportamos como Dios, sino como el diablo. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón, ¿qué? Corazón nuevo. Diga conmigo, yo tengo un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quitaré el corazón de qué? Ok. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está todo el nuevo pacto. Espíritu, Espíritu Santo, corazón nuevo, ¿cierto? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Corazón nuevo, espíritu resucitado, Espíritu Santo. Ahí está todo el tesoro. ¿Quién nos lo dio? La palabra de Dios. Amén. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahora podemos entender las cosas espirituales. Ahora usted me puede entender a mí todos los viernes de ahora en adelante. Usted puede recibir la palabra de Dios porque usted es un espíritu que tiene un alma y dentro de un cuerpo. Vamos a dejar de vivir en la carne. Vamos a dejar de vivir como todo el mundo vive. Vamos a vivir en el espíritu.
Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, porque Satanás al que zarandea es al hombre de la carne. Pero al hombre espiritual no lo puede zarandear. No. Libro de Juan capítulo 3 versículo 5. Escúcheme, diferencia. Una cosa es el nuevo nacimiento. Una cosa es nacer del agua y del espíritu. Es otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ¿qué? ¿Del agua y qué? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahorita les acabé de hablar del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es diferente a nacer del agua y del espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. El nuevo nacimiento es cuando usted y yo nos convertimos en una nueva creación. ¿Cuál es la marca del nuevo nacimiento? Lo acabé de decir, lo voy a repetir. La marca del nuevo nacimiento es: mi espíritu es uno con el Espíritu Santo. Cuando yo soy una nueva creación es porque ahora mi espíritu y el Espíritu Santo son uno solo. En el nivel del nuevo nacimiento yo puedo percibir el reino. En el nivel del nuevo nacimiento yo puedo ver el reino. Pero en el nivel del nuevo nacimiento yo no puedo entrar en el reino. Vuelvo a repetir. Cuando yo nazco de nuevo por la obra de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo pone la palabra de Dios en mi vida y me da fe a mí para creer, y yo de paso cuando creo me arrepiento, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y nos volvemos uno solo. Yo tengo la capacidad de ver el reino de Dios. Por eso yo siento la presencia de Dios, por eso ahora puedo leer la Biblia, por eso comienzo a percibir cuando Dios me habla, por eso yo puedo comenzar a ver cosas dentro de mi corazón, porque puedo ver el reino de Dios. Ahora tengo un nuevo corazón, y este nuevo corazón, el corazón tiene una facultad, el corazón tiene ojos. Y esos ojos, escúchenme, y esos ojos son los que tienen que ser abiertos en el nuevo nacimiento. Efesios 1:18. Nueva versión internacional. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del ¿qué? ¿Los ojos de qué? ¿Los ojos de qué? ¿Cómo usted sueña? Con los ojos del corazón. ¿Cómo usted tiene una visión? Con los ojos del corazón. Con los ojos del corazón es que usted se ve sano. Con los ojos del corazón es que usted se ve transformado. Pero esos ojos tienen que ser alumbrados. Cada vez que nosotros, cada vez que el corazón renacido de nuevo escucha la palabra de Dios, ve la luz del evangelio. Y sus ojos pueden ver otra vez. Él se puede ver transformado, él puede ver el propósito que Dios tiene con su vida. Acuérdese que antes de que usted llegara acá a la iglesia y llegara a Cristo, usted no tenía ningún destino, ningún propósito. Vivía conforme a las necesidades, conforme a los problemas y a las circunstancias. Pero una vez usted nació de nuevo, yo nací de nuevo, yo comencé a ver que tenía un destino, que tenía un propósito, que Dios quería hacer algo conmigo. ¿Por qué? Porque los ojos de mi corazón fueron abiertos. Eso es nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento yo veo, no entro. Por eso hay gente que nace de nuevo, ve cosas, percibe cosas, pero nunca las leyes del reino gobiernan su vida. ¿Por qué las leyes del reino no gobiernan su vida? Porque no han entrado. Las leyes del reino tienen que gobernar mi vida. Ay, Dios mío. En este reino se dice que la voluntad que es en los cielos sea aquí en la tierra. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad como lo es en los cielos, aquí en la tierra.
En este reino la ley y la voluntad de Dios. Y mi Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ay, Dios mío. En este reino no hay necesidad, en este reino no hay enfermedad, en este reino no hay derrota, en este reino, ay, Dios mío. Porque para tener ese otro nacimiento, tengo que nacer del agua y del Espíritu. Y usted decir, pastor, yo ya no nací del Espíritu. Usted tuvo un nuevo nacimiento, pero usted no ha nacido, o muchos ya nacieron, solamente voy caminando en lo que voy enseñando, del agua y del Espíritu. Bautismo en aguas, bautismo en el Espíritu Santo. Eso sí ya lo he escuchado. O sea que tenemos nacimiento de la carne, número uno. Usted nace de la carne, ¿cierto? Su papá y su mamá natural, ¿cierto? Número dos, un nuevo nacimiento. Usted nace por la obra del Espíritu Santo en su corazón, por la palabra de Dios. Número tres, nacimiento de agua. El bautismo es un parto. Lo hemos experimentado acá arriba. Que cada vez que las personas se bautizan, nacen a una nueva vida. Es impresionante ver los bautismos. Cuando yo soy bautizado en el Espíritu, todo mi ser es poseído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el control de mi alma completamente. ¿Y cuál es la primera manifestación de una persona que nace del Espíritu? Juan capítulo 3, versículo 8. Mírenlo. Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, es que miremoslo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Diga conmigo, cuando yo nazco del agua y nazco del Espíritu, lo primero que se va a manifestar es un sonido. Oyes su sonido. El sonido shika pa 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 pa. Que era pa 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 pa. Mire, el viento, el aire es natural, el viento no. El aire es natural, el viento no. ¿Usted sabe que hay elementos en el mundo natural que están al mismo tiempo en el mundo espiritual? El agua. ¿Usted no sabía que el agua está en el mundo natural, en el mundo espiritual al mismo tiempo? Cuando hubo el diluvio, dice la Biblia, y las cataratas del cielo fueron abiertas y las fuentes del abismo fueron abiertas. O sea, mire, hubo tanta agua en el diluvio que tocó abrir el cielo y traer del cielo, no de las nubes, sino del cielo, traer el agua del cielo. Y sacar las aguas del abismo para poder inundar el mundo completo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el Espíritu. El viento no es natural. Porque en el día de Pentecostés hubo un viento recio. ¿Al viento se le puede medir la dirección? Sí. Al viento se le mide la dirección, pero nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Dice el libro de los Salmos, y lo da a entender así, que Dios tiene acumulado el viento en un depósito. Por eso toda persona que es espiritual es como el viento, no sabe de dónde viene ni para dónde va. Pastor, es que el loco desordenado. No. Que cuando él ejerce el ministerio, porque el nacimiento del Espíritu es para ejercer el ministerio, cuando él ejerce el ministerio, uno se para acá y uno sabe dónde comienza, pero no cómo termina. Ni siquiera uno sabe qué va a decir en cierto momento cuando Dios toma el control. Porque es por el Espíritu. Por el Espíritu, diga conmigo, por el Espíritu. Así que cuando hay un nacimiento del Espíritu, hay un sonido. Y el sonido se manifestó en el aposento alto cuando los 120 que estaban reunidos estaban hablando en lenguas. Cuando alguien tiene el lenguaje del Espíritu, entró en el reino. La puerta, escúchame, la puerta para
de entrada al reino se llaman las lenguas. Las lenguas son la puerta. La forma, cuando usted entré, mire, usted entré y es como si, mire, se lo voy a explicar de esta manera, es como si usted entrara a Estados Unidos y una vez pisara migración y pasara migración, usted hablara inglés. Cuando usted entró al reino de Dios, se le dio un lenguaje para comunicarse con Dios directamente y se llama el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu es la marca que usted tiene de saber que está dentro del reino de Dios. Amén. Ahora usted vive en dos dimensiones. Voy despacio. Ahora usted vive en dos dimensiones. Ahora usted vive en la dimensión de natural y en la dimensión espiritual. Cuando usted comienza a comunicarse con Dios de espíritu a espíritu, usted entra en otra esfera y en otra dimensión. Amén. ¿Cuál es el defecto que nosotros hemos tenido? Que no hemos hecho crecer nuestro espíritu. Que nuestro espíritu lo llevamos a pasos de bebé. Mire, recibiendo palabra cada domingo usted no va a crecer nunca. Usted quiere crecer espiritualmente, quiere entrar en la dimensión del espíritu y quiere que comenzar a manejar la palabra de Dios de otra manera. Porque todavía seguimos creyendo que la Biblia es un libro de reflexiones bonitas para que yo cambie. Lo más sobrenatural que hay en esta tierra se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es más sobrenatural que todo lo sobrenatural que usted cree que puede encontrar. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mateo 4:4. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Jeremías 15:16, este me gusta, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras, yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire, escuchen. ¿Cuál es el defecto de la iglesia de hoy? ¿Y por qué la iglesia es tan natural? Porque la iglesia la iglesia no se ha alimentado con alimento sólido. La iglesia viene en un nivel de estar tomando leche todos los días. Y si usted ha escuchado por ahí, dicen que la leche es para los niños. ¿Sí no ha escuchado por ahí? Que ya para los adultos no, la leche no, la lechecita no. Que inclusive hasta como que les hace daño. ¿Cierto? Por eso ya la sacan la leche de todas las formas, de lactosada, descremada, yo no sé qué. Bueno. Porque la leche es para los niños. La leche es para los niños. Para los bebés espirituales. Pastor, ¿cuál es la leche? Dios te ama. Dios te va a ayudar. Eso es leche. Eso es leche. Y la leche está bien cuando uno está empezando. Conocer el carácter de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que quiere tomar leche a toda hora. Que no se ha destetado. La iglesia de hoy no ha destetado. Tenemos una cantidad de niños metidos en la iglesia. Que no les puede hablar como grandes, que toca hablarles como niños. Que porque se sienten mal, que porque... Mire, si usted no entiende que la exhortación es algo espiritual, usted todavía está en la carne. Niños berrinchosos. Sí. Porque nunca desarrollaron su espíritu. Y lo peor es que, imagínense un niño
Imagínese un adulto con el tamaño de un niño de 2 años. Gente que tiene 10 años de cristianos, 15 años de cristianos y se comportan como si hubieran llegado hace 6 meses. Porque, escúcheme, no podemos, para los nuevos sí hay leche, tranquilos. Pero no podemos seguir tomando leche los antiguos. Y tenemos que dejar de estar comiendo tanta comida chatarra. ¿Usted sabe cuál es la comida chatarra en el mundo espiritual? Te voy a dar una palabra profética. Yo creo en las palabras proféticas. Aquí somos una iglesia profética. Pero todo es profética. ¿Cuándo se va a poner a ayunar y a orar y a buscar a Dios? ¿Cuándo va a buscar el reino de Dios y que Dios le hable y que se encuentre usted con Jesús y que sea Jesús su mayor profeta? Tenemos que comer diferente. Le dije, tenemos que comer diferente. ¿Sabe cuál es la dinámica del mundo espiritual, Lady? La dinámica del mundo espiritual es esta. Yo recibo la palabra en mi corazón, pero la tengo que confesar. Cuando yo recibo la palabra en mi corazón recibe fe. Pero la vida espiritual comienza cuando yo confieso. Si no hay confesión, no hay vida espiritual. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión. O sea, ¿qué quiere decir eso, iglesia? Que cuando usted confiesa la palabra, creí por lo cual hablé, cuando yo hablo y cuando yo soy testigo de Jesús y yo confieso la palabra del Señor, la dinámica espiritual cambia. ¿Por qué está cerrado el mundo espiritual para nosotros? Porque nosotros no confesamos. ¿Qué era lo que hacía poderosa la iglesia primitiva? Que a toda hora estaban confesando la palabra, que estaban confesando a Cristo. ¿Sabe qué hizo Esteban el día de su muerte? Él confesó la palabra de Dios. Una cosa es leer con la mente y otra cosa es, mire, no hay nada más espiritual que confesar. Porque usted puede leer la palabra mental. Usted la puede leer con su boca y usted la lee mental y la lee con su boca, está en el nivel de su mente. Pero cuando usted confiesa, usted ya no está usando su mente. Usted está usando su corazón. Y cuando usted usa su corazón, se activa su espíritu. Y comienzan las dimensiones espirituales. Por eso yo puedo comenzar a activar mi espíritu diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ay, así estoy abriendo. Estoy entrando. El poder de la iglesia primitiva si decidimos vivir una vida sin confesión, no somos creyentes. Que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, ¿cierto, Michael? Y creyeres con el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Porque con la boca se confiesa para justicia, ¿cierto? Y con el corazón se cree ¿para qué? Con la boca se confiesa ¿para qué? La palabra salvación ahí es la palabra soso. La palabra completo. No hay otra forma de traer el reino de Dios a la tierra sino a través de la confesión. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El hombre espiritual comienza con la confesión. Lenguas, confesión. Lenguas, confesión. ¿Qué confesamos nosotros? La palabra de Dios. Mire el ciclo. Mire el ciclo. Dice el Señor: mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará todo aquella para lo que fue enviada. ¿La palabra es enviada del cielo?
entra por el oído, baja al corazón. Y escuchen, Dios está esperando que yo confiese la palabra que yo recibí en el corazón. Cuando yo confieso la palabra que yo recibí en el corazón, escuchen, pasa un milagro. Lo que diga será hecho. Soy una Biblia. Lo que yo creí en el corazón va a ser hecho. Y entonces la palabra no va a volver vacía, porque la palabra va a regresar al cielo otra vez y le va a decir, Señor, al Padre le va a decir, Señor, yo fui a la tierra y cumplí mi misión. Le di fe a la persona que escuchó, pero una vez él se activó y confesó, la palabra produjo un milagro y volvió otra vez a Dios. La palabra no vuelve vacía. ¿Cuándo va a utilizar usted su boca de verdad? Porque escúcheme, ¿sabe qué están esperando los ángeles? ¿Sabe qué están esperando los ángeles? La confesión. Dice la Biblia que los ángeles están anhelando mirar que nosotros confesemos la palabra. O sea, el centro del mundo espiritual se llama la confesión del creyente. ¿Qué es lo que pasa con el creyente que no confiesa y lo único que confiesa son sus problemas? Creyentes en Jesús confesando los problemas todos los días. Por eso a mí me sorprende Pedro, que el día antes que lo iban a matar, Pedro se armó un culto en la cárcel. Y cantaban, o sea, confesaban. Y entonces en la cárcel donde estaban tembló. Mire, por amor al Señor. Míreme acá. Vamos a usar nuestra boca para confesar. Yo confieso 7,000 personas para diciembre. Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista? Felipe era un testigo de Jesús. Este es el secreto. Entre más usted confiesa el evangelio, más velocidad espiritual usted tiene. El primero que salió fue Felipe. Felipe fue el primero que salió de todos. Y la dinámica de Felipe era Samaria, milagros, señales, manden el informe a Jerusalén. Que en Samaria recibieron el evangelio. Ok, manden los apóstoles. Los apóstoles. Felipe se iba. Acababa de venir de la fiesta del Pentecostés un eunuco etíope. Y él iba leyendo las palabras de Isaías. Y cuando llegó a la parte de Isaías 53, cuando se habla de los sufrimientos de Cristo, él se quedó pensando, ¿y esto qué significa? Apareció Felipe. Apareció. No venía en moto, no venía en barco, no venía a pie, no lo venía siguiendo. Apareció. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabe qué dijo? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? ¿Sabe por qué no ganamos almas? Porque no confesamos la palabra. Porque si nosotros confesáramos la palabra, Dios nos ve en la tierra y dice, mire, Él está confesando mi palabra, es un testigo mío, llevémoslo donde están las almas que necesitan de Dios. Entonces, como no confesamos la palabra, el Dios de los cielos dice, no, ese no me sirve.
Voy a buscar a uno que esté confesando la palabra, que esté dando su confesión, y ese va a ser mi Felipe en este tiempo. Felipe se le apareció al etíope. ¿Entiendes lo que lee? Y el etíope, no tengo que me explique. Entonces Felipe le dio la clase de evangelismo sobrenatural. Y después de que le habló de Jesús y le habló del bautismo, mire la velocidad espiritual de alguien que confiesa. Le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe no le dijo: venga, te vas a bautizar hoy. Porque la fuerza de la predicación de Felipe era la confesión que él vivía todos los días, hablando y confesando a Jesús. Porque el que confiesa se vuelve rápido. Que esto, entre más lo confiese, más va a pasar. Porque lo que yo confiese, como soy un hijo de Dios y soy un hombre espiritual, va a suceder. Así que si usted vive confesando que está enfermo y que se va a enlocar, entonces usted se va a enlocar porque usted tiene poder. De Felipe tenía una velocidad porque él era alguien, un testigo. Él confesaba. Entonces el etíope dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, charco ahí. Bajó, lo bautizó. Y cuando volteó a mirar al etíope: Felipe, qué güey. Ese etíope llevó el evangelio a Etiopía. Ese etíope fue el que sembró el evangelio en esa nación. Dios quiere hacer movimientos sobrenaturales con nosotros, hasta que pero Dios está esperando que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar. Hay mucha gente allá afuera en la calle que Dios dice: ya es el tiempo de que lleguen a los pies de Cristo, pero está buscando hermanitos que puedan predicar el evangelio y que puedan ser, que tengan la profesión y la confesión correcta. Entonces Dios te va a poner al lado de la gente. Estarás mercando en el de uno, y la persona que ha estado meditando, y usted y le va a decir a usted: ¿qué es lo que le pasa? No es que me han venido para que esto es esto es aquello. El hombre espiritual no es para viajar en las nubes y en las guerras de las galaxias, y no. El hombre espiritual es para ganar almas. De Felipe andaba. ¿Te imaginas la esposa de Felipe? ¿Usted se imagina la esposa de Felipe? Felipe, ¿dónde está? Estoy en Samaria. Pero si hace 5 minutos estaba en Jerusalén. Era como el viento. No sabían dónde estaba, ni de dónde venía, ni para dónde iba. Usted tiene que volverse impredecible para el diablo. El diablo ya sabe cómo usted predica en la casa de paz. Ya sabe cómo ministra usted en la casa de paz. Usted se para: vengo a predicarle la palabra de Dios. ¿Con qué nuevo va a salir hoy? El diablo es buen estudiante. Él va a tu casa de paz, líder, te anota, te calcula y él va a salir con esto, va a salir con aquello, y ya, te descifra. Pero cuando tú eres espiritual y eres una persona que vive confesando, tú cambias la esfera. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Y de qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan tenía una confesión. Juan confesaba a Jesús. Juan testificaba a Jesús. La marca de un verdadero creyente para esta nueva temporada y esta nueva generación espiritual es alguien que testifica a Jesús. Pero mire esto:
Le leo esto para leerle lo que viene. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿No estaba en la isla de Patmos? ¿No estaba preso? Estaba preso en la isla de Patmos. Él dice: yo soy un testigo, yo soy de los que testifica, pero ahora estoy en el Espíritu. O sea, su espíritu, escúcheme, su espíritu, o sea, él estaba en la isla de Patmos. Es más, estaba trabajando en la cárcel, pero ahora su espíritu estaba en el día del Señor. Le pregunto, ¿su espíritu está aquí? ¿Dónde está su espíritu? No debería estar acá. La ventaja del nuevo nacimiento es que mi espíritu o está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, o está haciendo alguna operación espiritual. ¿Se acuerda que la Biblia habla de las operaciones del Padre? Bueno, vamos a hablar de las operaciones del Padre. Entonces Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Siguiente. Que decía: yo soy el alfa y el omega. Diga conmigo: yo soy. Mire que era confesión. Mire la revelación de Jesús, que fue confesión. Yo soy. Yo soy el alfa, la omega, el primero, el último. Todo lo que hay en el mundo espiritual es confesión. Vuelvo a repetirlo. Usted tiene que comenzar a acostumbrarse a la atmósfera espiritual. Todo lo que hay en el mundo espiritual es confesión. Jesús sale diciendo, por eso Jesús se la pasaba aquí en la tierra diciendo: yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque el que viene del mundo espiritual viene acostumbrado a confesar. Por eso Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El que vive haciendo la tarea de Jesús en los cielos es confesar la fe de nosotros en los cielos. O sea, la tarea de mi Jesús, aparte de ser nuestro abogado y nuestro mediador, Jesús es como sumo sacerdote. Él entra en el tabernáculo de Dios y comienza a decir: lo que usted dice aquí en la tierra, lo dice Él en el cielo. Le aseguro una cosa: lo malo que nosotros hablamos, no lo hablen allá arriba. Una palabra de doble filo, dos bocas, boca en el cielo, boca en la tierra. Por eso cuando usted está diciendo: yo creo en mi sanidad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el tabernáculo de los cielos se escucha la voz de mi Jesús que dice: yo creo en la sanidad, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Yo estoy declarando en la tierra, Él como cabeza está declarando en los cielos. Y en los cielos usted está diciendo: yo creo en mi sanidad, estoy sano. Y en los cielos está declarando: Él es sano. ¿Qué Juan se encontró en el mundo espiritual? Confesión. ¿Por qué pudo entrar en el mundo espiritual? Porque él era un testigo. Porque testigo con testigo se encuentra. Por eso la manifestación de Moisés y Elías como dos testigos. Los ángeles son testigos. Ellos confiesan. Y yo me quedo callado. Dice la Biblia: y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque nosotros no hablamos nada. Ojalá usted llegara al trabajo y dijera: yo soy libre porque Jesús me redimió. Antes yo era así, ahora soy así porque mira lo que Jesús hizo en mi vida. Mira lo que hizo Dios. Mira. Cuando usted confiesa, trae el mundo espiritual a la tierra. Mire. O sea, él entra en el espíritu en el día del Señor y lo primero que encuentra es una confesión. Y dice:
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros de oro son los 7 espíritus de Dios. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba, siguiente, hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Siguiente. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, parecido a como lo pintan en las películas, ¿cierto? Dice, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Siguiente. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas ¿qué? Y su voz como estruendo de ¿qué? O sea que cuando él hablaba se sentían los mares, los ríos. Porque, escúcheme bien, si vamos a hacer una iglesia espiritual, tenemos que aprender a confesar la palabra de Dios al punto en que se alinee la voz de Dios con nuestra confesión, para que nosotros confesemos cielo en la tierra. Tiene que haber una alineación de lo que Dios dice con lo que yo digo. Ahí es donde se alinea el creyente. El creyente se alinea, que cuando comienza a confesar la palabra, llega un momento en que se conecta con el cielo, y ahora lo que el cielo dice, lo dice. Y cuando usted dice lo que el cielo dice, pasa algo. ¿Usted está acá? Toque el del lado y dígale: yo confieso que tú estás sano, que estás libre, en el nombre poderoso de Jesús. No morirás, sino que vivirás hasta que veas la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salida una espada de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire, es tanto la confesión del creyente que un día se llega a transfigurar. Mire, si usted no cambia su confesión y usted se mantiene confesando la voluntad de Dios, confesando la palabra de Dios, un día nos va a pasar como le pasó al Señor Jesús. Nos va a pasar como le pasó a Moisés, se transfiguró. Los hombres que llevan años confesando la palabra de Dios y creyéndolo, usted les mira el rostro y su rostro parece un ángel. Y mire lo que dice: cuando le vi caí como muerta a sus pies. Pregunta: ¿no estaba en Pasmos? ¿No estaba en la cárcel? ¿Cómo cayó? Cayó en el espíritu. Porque el hombre espiritual camina, escucha, ve, habla. Yo me imagino a Juan hablando con el carcelero, y él allá teniendo toda la operación allá arriba. Juan, parta la piedra. Ok, sí, señor. Y mientras él estaba allá arriba. ¡Pah! Por eso lo más espiritual que usted tiene es cuando duerme. Si usted ha orado en el día y ha confesado a Jesús y ha predicado el evangelio, cuando usted duerme su espíritu está activo. Hay unos que están tan dormidos que su espíritu también se duerme con ellos. Sí.
Pero cuando usted desarrolla el hombre espiritual, decía María Guthetter que ella había aprendido a descansar en el Espíritu. Mientras ella dormía, ella recuperaba las fuerzas de la unción que había gastado en el momento de ministración. Mire, cuando usted se acuesta a dormir y se levanta más cansado, es porque no activó su espíritu. Active su espíritu. Pastor, ¿y cómo lo activo? Antes de dormir, confiese. Mire, tenemos que dejar del nivel de hacer esas oraciones de 5 minutos de Señor, Señor, mi dulce, mi compañía, no me desampara ni de noche ni de día, me voy a dormir, amén. Declaro que el Espíritu Santo y la manifestación de los 7 Espíritus de Dios está sobre mí mientras yo duermo. Declaro que la palabra de Dios se abre por completo en mi vida mientras yo estoy durmiendo. Declara. Y ahí activo su espíritu. Usted se acuesta a dormir, su espíritu está trabajando. Ah, pastor, eso es así. Mire, los brujos, los hechiceros van y le dicen: mira, vaya, léase esa mantra y confiésela. Uy, se le abrió el mundo espiritual. ¿Usted sabe cómo la gente mete cómo la gente del diablo mete a la gente? Por confesión. Les entregan unas mantras, unos rezos, y ellos entran así. Usted tiene lo más espiritual que usted tiene, la palabra de Dios. Vale, confiésela a la palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí usted está confesando la palabra. Usted se activa su espíritu de una vez. Y le aseguro que va a soñar con Dios. Le aseguro que usted va a soñar con Dios. Le aseguro que usted se va a levantar en otro nivel espiritual. Amén. Cuando le vi caí como muerto, 17, y él se puso a la diestra de mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto aún son las 7 iglesias. Miren, termino con esto. Candeleros, estrellas, ángel, iglesia. A que se nos abra el cielo. Dije, a que se nos abra el cielo. A que en una sola noche, como hoy, los milagros sucedan. A que en una sola noche nuestro espíritu sea activado. A que en una sola noche nosotros ganemos las almas para nuestra mega casa de paz hoy.